Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy tenemos con nosotros a don José Antonio Gómez, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo. Un saludo, José Antonio, bienvenido de nuevo a la que es tu casa. Muchas gracias, Gervasio. Habitualmente has venido muchas veces a la tertulia. Y don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la primera parte del programa. Vamos a hablar de vivienda, de suelo y de la situación que se está generando en el sector, y luego hablaremos particularmente de la Sociedad de Vivienda y Suelo y de sus proyectos. Ahora, a nivel general, me decía fuera de cámara, los precios se están disparando. Don José Antonio. Sí, tanto los precios de construcción, como ya se sabe de que realmente el mercado, por diferentes situaciones, la guerra, las huelgas, se está disparando el precio de la construcción, y de hecho los promotores están reclamando esas revisiones de precio en contratos que a priori no tenían esa revisión prevista, y se está disparando también el precio final de venta o de alquiler, porque la demanda sigue siendo fuerte ahora que estamos saliendo de ese periodo tan largo de 2 años de COVID, y la gente quiere nueva vivienda, quiere estrenar vivienda, quiere empezar un futuro, una vivienda, y sin embargo la demanda, al menos en la ciudad de Santander, está, digamos, en números bajos. Hay un elemento que se está produciendo, una especie de distorsión muy peligrosa, que se está produciendo no solo en Santander, sino en toda España, que es el encarecimiento de los materiales, del hierro, de la producción de hormigón. Es decir, los costes se han disparado, subidas del 30-40%, es decir, usted presupuesta una obra y cuando va a acabarla, esos costes se han disparado. Esto es incontrolable, peligroso, ya no que voy a decir para las contratas públicas, sí, para las ofertas, que tendrán que buscar algún mecanismo, sino para alguien que ahora mismo vaya a hacer una promoción, don José Antonio. Todo pasa por el transporte, por la energía. La energía es la que finalmente tiene que repercutir en el producto final, tanto en el transporte de ese material como en la propia generación de los materiales, y la energía se ha disparado como nunca la habíamos visto. Ya no solo estamos hablando de lo que es el gasóleo o la gasolina, sino que estamos hablando del kilovatio hora incontrolable. O sea, ahora mismo es un caballo desbocado que no sabemos dónde va a llegar, que no saben cómo ponerle coto a eso, y eso hace que todo el producto final finalmente se encarezca. Los promotores, constructores están desesperados, y a eso hay que sumar que como ahora hay una demanda tan grande, no hay mano de obra cualificada en las obras para ejecutar debidamente esas obras. Ahora hablaremos también, encontrando don Aurelio, y como enunciados, la Sociedad de Vivienda y Suelo. Me he quedado perplejo cuando me ha dicho, desde su inicio, o sea, la Sociedad de Vivienda y Suelo, el tiempo pasa muy rápido, 10 años, 14 años, ha construido 1.200 viviendas. Vamos a poner a 3 personas por... Sí, ¿cuántas? Entre 3 y 5 personas que trabajan en cada vivienda de media. Exacto. Y las que puedan vivir, me refiero. Es decir, la labor de esta sociedad, que, bueno, nunca ha tenido críticas de la oposición, casi nunca, porque es tan claro lo que hace, y también bueno, ahora están con nuevos proyectos. ¿Cómo está la situación en Santander? Bueno, la verdad es que hemos entregado el mayor edificio de Cantabria de los últimos, me atrevería a decir, 6 años, que han sido 120 viviendas, se han entregado en marzo, de las cuales además 100 de las 120, que es un porcentaje enorme, se están dedicando a alquiler con opción de compra. Nunca habíamos hecho una promoción en que la proporción de alquiler frente a la venta fuera tan enorme. Eso fue un suelo que compramos a una entidad financiera hace ya 4 o 5 años, y estamos terminando, que terminaremos antes de que termine este 2022, otras 66 en el corazón de Santander, frente al Parlamento de Cantabria, en la calle Alta, que va a ser también absolutamente innovador, tanto por su diseño como por las características del edificio. Pero en nuestro horizonte a corto plazo hay un sector nuevo en la ciudad que se va a desarrollar de aquí a 2 años, se va a empezar de hecho la urbanización, yo creo antes de que termine este 2022, que va a albergar 1.200 viviendas, de las cuales el ayuntamiento va a construir 300 viviendas de protección oficial. ¿Y en qué precios? Y ya vamos a pasar a don Aurelio. ¿Qué precios se está moviendo esta vivienda
pública, porque sí. está construida a través de la Sociedad de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Santander. Sí, bueno, todo el mundo sabe ya que la vivienda protegida tiene un techo que te marca la legislación, el Gobierno de Cantabria. Nosotros a ese techo siempre lo hacemos, además desde el Ayuntamiento, se le rebaja un porcentaje, que en unas promociones puede ser el 10, en otras puede ser el 5, depende, y al final estamos vendiendo a unos 950 euros metro cuadrado construido, que es ahora mismo más de la mitad del precio medio en la ciudad de Santander. Luego hablaremos de los precios. Don Aurelio, pues mira, ha visto en el enunciado que ha hecho don José Antonio, uno de los problemas en esas subidas de precios, que hoy tendremos oportunidad en la tertulia de hablar, pero la falta de personal, don Aurelio. La falta de personal, es decir, no sé la tasa de paro que tenemos en Cantabria, el 13 o el cachí, por ahí, hay falta de personal para los servicios, la hostelería, eso es un poco crónico prácticamente en todas las incluso para la industria, sí. En todas las actividades. Bueno, bueno, hay una cosa que ha comentado, y es que normalmente las subidas de precios se suelen dar cuando hay una demanda alta. Aquí parece ser que se está dando una situación de baja demanda, pero con incrementos de precios muy altos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso es algo transitorio, o si eso se puede mantener así, o si finalmente los precios irán de acuerdo con la demanda. Pero una cosa que quería preguntar sobre la vivienda que hace, bueno, es el ayuntamiento, la corporación local, la que más está trabajando en el tema de la vivienda, mucho más que el gobierno regional, teniendo en cuenta el potencial económico, que es muy limitado, ¿no? Entonces, eso tiene pues mucho mérito. Pero hay algo que yo creo que viene pasando, y es que en esta vivienda de construcción, digamos, oficial, queda como muy en manos de los constructores. Se ha dado ahora, y ya que está José Antonio aquí, pues él yo creo que nos puede aclarar un poco, si el régimen este que se está realizando de alquiler con derecho a compra sigue con los mismos, la misma normativa que se hizo, por ejemplo, en el 1 de mayo, donde la gente entraba en alquiler. Y si en un periodo corto, o quería saber en ese momento, cuando realizaba el contrato de alquiler, quería saber el precio final de la vivienda, nunca se lo daban. Es decir, quedaba totalmente en manos del constructor, que 10 años después el precio de la vivienda lo iba a poner el constructor, con lo cual la inseguridad era tremenda, porque le podían poner en la calle, porque el constructor decidía poner un precio alto, acorde a lo mejor con el mercado en ese momento. La gente en esto necesita seguridad, y si yo cojo una de estas viviendas de alquiler con derecho a compra, debo tener ya el precio de compra final. Me parece que esto es algo totalmente exigible y que deben hacerlo, y no se producirían casos como esto que se ha dado recientemente en el 1 de mayo. Pues pregunta ¿Se contempla ahora o cómo? Sí, muy interesante. Eso fue un caso muy concreto de un promotor privado que efectivamente hizo 140 VPOs en el 1 de mayo. Estamos hablando que eso estaba acogido a una ley de vivienda que ya está obsoleta, pero sí que es cierto que permitía al promotor que así lo decidiese, que al cabo de 10 años pudiera aumentar el precio en una horquilla desde 0 hasta un 70% superior al precio inicial. Bueno, no es el caso en absoluto. La Sociedad de Vivienda y Suelo... Era ajeno a la sociedad. Absolutamente. Es muy importante esa clarificación. Que estaba en su derecho, porque así lo albergaba la ley, y de hecho el propio Gobierno de Cantabria, que intentó interceder en este asunto, finalmente tuvo que decir que el promotor estaba en su derecho de aplicar si así lo quería. No sé finalmente cómo ha acabado el tema pero el promotor estaba utilizando la ley que le amparaba a poder subir el precio un 70%. Nosotros, a nuestros inquilinos, desde el primer momento se les dejó claro, y así está aprobado en la Sociedad de Vivienda y Suelo, que el precio que se estipula en el momento en que tú firmas el contrato es invariable en el momento que 10 años después tú compras tu vivienda. Con lo cual nuestros inquilinos saben perfectamente que, más allá de que van a ahorrar el 80% de las rentas, ya conocen a priori el precio con el que van a comprar 10 años después.
Muy interesante. Sí, no, es muy importante porque yo creo que estaba ahí esto que no sabía nadie. Fue un caso muy particular, porque sí que es cierto, ¿no? Además que muy pocas empresas particulares se han dedicado a hacer VPO. La VPO ha estado prácticamente en manos en Santander de la Sociedad de Vivienda y Suelo, y a nivel de Cantabria es verdad que la otra empresa regional alguna promoción ha hecho por ahí, pero quien de verdad en los últimos 14 años ha hecho VPO es la Sociedad de Vivienda y Suelo. Y ya le quería preguntar otra cosa a José Antonio, y es ¿cómo contemplas desde tu atalaya de persona muy vinculada al tema de la vivienda, que en muchos casos son viviendas que se hacen nuevas, algunas se tardarán un tiempo en ocupar, el tema de los ocupas en la vivienda? Si eso se va a acabar en cuanto haya un nuevo gobierno que cambie. ¿Hay alguna iniciativa para impedir eso, para que si alguien ocupa una vivienda que no es de su propiedad y la ocupa ilegalmente, si se puede de alguna manera el que puedan intervenir las fuerzas del orden y en vez de defender al ocupa defiendan al propietario de esa vivienda? Eso. Mira, Aurelio, la verdad es que este tema yo creo que hay un 100% de gente, unánimemente todos pensamos que es alucinante lo que vemos en noticias del telediario, que una familia que se ha ido de vacaciones o que la señora está en una residencia de mayores, pero hay unos propietarios de una vivienda, en este caso de un chalet, que es lo último que ha salido en televisión, y que llegan los ocupas y llega el propietario detrás y la policía le dice al propietario: no, mire, no puede entrar, no puede cortarle el agua, no puede hacer nada, porque ya ese señor ha tomado derechos en esa vivienda. En algún momento, y no pasará mucho tiempo, alguien desde el órgano de poder correspondiente tendrá que cambiar la legislación, porque es una cosa que hace 15 años, me atrevería a decir, era inverosímil. Sentido común, ¿no? Está pasando un caso al respecto que aquí no vivimos, porque no hay muchos extranjeros que viven, pero bueno, pues Mijas, toda esta zona de la Costa del Sol, pues un 80, un 90% son o británicos o alemanes, etcétera, ¿no? Y que se pasan la mitad del año en Mijas, o incluso todo el año. Sí, y van a veces a ver los familiares a Alemania o a Inglaterra o a Dinamarca, donde viven. Será el caso de venir y encontrar el piso, el apartamento ocupado. Alucinan, no lo entienden en su mente. Claro. Esa es una quiebra del Estado de Derecho, una quiebra más del Estado de Derecho. Es decir, es que estos son los temas de fondo importantes que hay que solucionar, y que espero que un próximo gobierno lo solucione, porque ya veo que no quiere, no sé por qué, arreglarlo. Además es curioso porque, Gervasio, fíjate, la propiedad privada, que en algunos otros casos, por ejemplo, nadie se plantea ni nadie aplaudiría que yo tenga un dinero en una cuenta corriente, en una cartilla, y venga otro o me lo quite del bolsillo. Y sin embargo, una vivienda, hay gente que no ve tan claro que el hecho de que no esté utilizada todo el año no sea también un bien privado. Entonces, con esto de que dicen que la vivienda tiene que tener un fin social, pues maquillan la posibilidad que te venga un señor que se meta en ella y te has quedado sin vivienda. Para eso están las entidades públicas, para que hagan parques de viviendas y otro tipo de solución. Y además están dando nuevas formas, porque ya no solamente se lo ocupa, sino que ahora es el alquiocupa, que paga el primer mes y ya no vuelve a pagar. Y no hay quien le eche de esa vivienda, ¿no? Vamos a hacer un cambio de tema. Los tres que estamos aquí no somos expertos en convenios colectivos, ni vamos a entrar en el fondo de la huelga del metal, de las negociaciones del convenio. ¿Quién tiene razón y quién no? Lo que estoy seguro es que los trabajadores han sufrido una pérdida de poder adquisitivo, como los que estamos aquí ahora en el estudio y ustedes que están al otro lado de la pantalla. Eso es indiscutible. Y que posiblemente por parte de la patronal, la Pymemetal, como por parte de los sindicatos, esta negociación no se ha llevado bien. Pero yo lo que quisiera preguntar es algo más. ¿Está España, Cantabria, en estos momentos para tener 15 días? Parece que la cosa se puede, cuando estamos grabando parece que hay buenas noticias, que pudiera llegarse a un acuerdo. Para haber hecho una huelga de este estilo, incluso haber intentado parar otros sectores y actuar de esta manera, no me voy al fondo de la cuestión, me voy a las formas, al momento, a la sensación que se manda a la sociedad. A mí me parece de una falta de responsabilidad total y absoluta, don Aurelio, y luego don... Yo creo que estas huelgas salvajes, como se está produciendo ahora
en el caso del metal. ¿Usted la considera salvaje? ¿Usted? Sí, porque no hay ninguna posibilidad de arreglo, imponen unas condiciones y ellos no mueven sus posiciones un milímetro, y yo creo que en todas estas situaciones de huelga, de exigencia de condiciones de trabajo, de salarios y demás, pues yo creo que debe haber por lo menos la intención de negociar, ¿no? Esto aquí, antes decían los sindicatos, dice, hay que ser realistas y pedir lo imposible, ¿no? Bueno, aquí yo creo que están pidiendo un poco lo imposible, porque hoy las empresas, con los costos generales que está teniendo, sobre todo muchas de estas son empresas con un gran consumo de electricidad, los costos son muy elevados, los beneficios se han reducido de una forma muy notable. Los pedidos tampoco son espectaculares, y una huelga de este tipo puede llevar al cierre y a pasarlo muy mal muchas empresas. Yo recuerdo que fue precisamente una huelga de este tipo la que hizo que SNIACE se cerrase, con la pérdida de prácticamente 500 empleos y tener Bueno, se cerró mucho después, pero fue el... Bueno, no, pero llevaba el tiro en el ala, ¿no? El detonante fue ese, que los sindicatos no quisieron aceptar aquel ERTE del 50% de trabajadores y tal, era un ERE. Y entonces, bueno, la empresa tuvo que cerrar. Yo creo que es una situación muy delicada para las empresas. Tiene que haber flexibilidad, y estos movimientos huelguistas que está viendo ahora, que además se están dando en muchos sectores, yo creo que puede ser un poco la puntilla para nuestra economía, y más la economía de Cantabria, que en la industria pues ya sabemos cómo está. A mí me gustaría preguntar en este aspecto a don José Antonio, que es un hombre además muy formado y además con multitud de actividades, no solo la de su profesión magnífica de ingeniero. No crean ustedes que hay en Cantabria tantas personas tan bien formadas como don José Antonio, no es porque esté aquí. Quisiera decir, a mí me parece que este tipo de movimientos, que son inicialmente, tienen una base de justicia, seguro, pero no parten de un desconocimiento de la realidad que vivimos. Los medios de comunicación en general están hurtando a la sociedad la situación general que vive España. Yo creo que la situación de muchas empresas, y hay que hacer corresponsables a todos para sacar a este país del atolladero en el que se encuentra. Por eso me parece a mí que no era el momento de la huelga. Lo que no quiero decir, y no es que quieras salir por una puerta de emergencia, que no haya algunas razones. Sí, bueno, gracias. Yo creo que de la huelga, o sea, del sector del metal en general, tengo muy poco conocimiento para saber los motivos concretos de la huelga. Yo creo que están negociando su convenio del metal. Sí. Lo que sí que es una puerta de esperanza, lo que hoy las noticias nos han dicho, de que se están acercando posiciones, porque la huelga ya se está alargando muchísimo, y eso está repercutiendo en todos los sectores. En el de la construcción ya ni te cuento, porque lo estamos viendo en nuestras obras, como además cosas como, por ejemplo, para ponerte un ejemplo muy concreto que me ha sorprendido, que los vidrios de las ventanas, que los colocan los mismos operarios que colocan las propias ventanas de aluminio, pues están paralizados por el hecho de que son gente que se suma a una huelga global, ¿no? Yo tengo que decir que admiro bastante la capacidad de negociación que por un lado y por otro tiene que haber para situaciones tan distantes. Llega un momento en el que alcancen un mínimo acuerdo que suspenda una huelga que, como bien dices, en el momento que está atravesando económicamente el país, igual no era el más adecuado. No sé tampoco hasta qué punto las huelgas tan grandes, como ha dicho Aurelio, tan brutales, se movilizan desde un número de trabajadores mínimo y luego se hacen extrapolables al resto de todo el colectivo. Pero lo cierto es que confiamos en que la huelga termine lo antes posible. Ya se empieza a rumorear que antes de fin de mes puede haber una del transporte nuevamente por el tema de los combustibles, y entonces, como vayamos solapando unas huelgas con otras, no vamos a levantar cabeza. Mira lo que Europa hace poco ha dicho para Italia, España y Portugal en cuanto a la deuda tan brutal pública que tenemos, que quieren empezar de nuevo a comprarnos deuda, cosa que... Pero vamos a entrar directamente, usted ha puesto el balón. Vamos, aquí hemos venido diciendo las políticas del Banco Central Europeo e incluso de la Reserva Federal, de dopar a las economías, hacer montones de dinero que en un momento dado estaba justificado, pero que luego no ha sido justificado cuando ese gasto en muchas economías, yo en este caso opino sobre España, no se ha gastado a nivel de crear luego producción con retorno, sino en gasto fijo. Es decir, se ha aumentado las estructuras
facturas. Y ahora tenemos un montón de deuda en el mundo y una inflación. Estados Unidos con 8 y pico. Aquí hablan del asunto del juicio que hace el Congreso norteamericano a Trump, pero no está hablando de la realidad de lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, cómo Biden está hundido en la opinión pública, protestas. Estados Unidos ayer, el nivel de confianza de las empresas ha bajado, ha superado por debajo al de Lehman Brothers, a la gran crisis que creó Lehman Brothers, y aquí está Europa que informa, no informa nada, es decir, solo informa lo que interesa. Luego estamos en una crisis, por un lado, que ha sido dopada, y ahora los que han creado el fuego, han ayudado a crear el fuego con tanta inmensidad de deuda, quieren ahora recortarla. Don José Antonio y luego don Aurelio. Sí, la verdad es que no podemos caer tampoco en el alarmismo del sálvese quien pueda, que a veces es la tentación de que viendo ese tsunami o esa ola que puede llegar, pero cuando uno lee la prensa y ve la inmensa deuda que tienen todos los países, España el que más, proporcional a su Producto Interior Bruto, ¿no? Y que es un gastar y gastar, como bien dices, además sin crear un tejido productivo importante, porque en el fondo estamos tapando agujeros sociales. Bueno, sí que llega, a veces yo llego a la conclusión de que igual es verdad lo que alguien dijo hace mucho de que la deuda no hay que devolverla nunca y solo pagar intereses, porque lo cierto es que Europa... Esa es la teoría de don Aurelio, sí. Europa, el fantasma de esa prima de riesgo desbocada que hubo hace años y que nos tuvo tanto a Grecia como a España en un brete de que llegaran los hombres de negro, como quieren huir de ese fantasma, al final lo que ha dicho la presidenta del Banco Central es que igual tiene que recomprarnos de nuevo para apaciguar ese tsunami que parece que puede volver a llegar. Don Aurelio, sus teorías, ahora le dirán, pues tenía razón don Aurelio hace 2 años, 3 años, bueno, el programa, yo creo que teníamos razón, pero no porque fuéramos sabios, sino porque él aplicar la lógica, ¿no? No, es que era así, y además yo creo que José Antonio lo recordará, pues muchas tertulias en la COPE, en aquellos momentos en que se hablaba mucho de la prima de riesgo, pues hoy hay que empezar a recordarla, ¿no? Hasta tal punto es así, y hay alarma en el Banco Central Europeo, en las entidades económicas europeas, que han tomado medidas para impedir que esa prima de riesgo, ese diferencial del costo de la financiación, ese diferencial con Alemania, pues se dispare, ¿no? Bueno, yo desconfío mucho ya de las medidas que toman. Hay una cosa que nosotros hemos venido, yo creo que permanentemente diciendo, y es que tanto papel circulando, al final tenía que explotar. O sea, y se ha producido una explosión. Al final, dices, todo esto nos sorprendía, ¿no? Dice, la cantidad de dinero que llega a los países y se mantiene una inflación en el 2%, que es la misión prácticamente del Banco Central Europeo, de mantener el valor del euro. Bueno, pues finalmente esto se ha disparado. Al final, todo ese dinero circulante, esos dineros que se han dado a los países muy mal empleados por los propios países, si nos atenemos a lo que se ha venido haciendo en España, al final las consecuencias son las que tenemos. Una inflación de casi un 10%, que es algo verdaderamente escandaloso, un 10% que hace que la renta, las posibilidades de compra de la gente haya disminuido en una proporción bastante mayor, porque eso ha afectado un 10%, es la inflación de una manera general, pero a productos de primera necesidad, que es lo que consume la gente, podemos hablar de un 20, de un 15, de un 20, de un 25. Entonces, ha pasado lo que tenía que pasar, pero aquí se suman otras cosas. España ya venía pagando la deuda con nuevas emisiones de deuda. Pagaba el crédito pidiendo nuevos créditos. Bueno, pues esto ahora se acentúa. Ahora ya no tiene más remedio que hacerlo así, pero además con unos intereses que también se están disparando. Estamos hablando de medio punto, de un 0,75, de un 1 para septiembre. En fin, quiero decir que los tipos de interés... y esto para la deuda tan enorme que tenemos, pues va a ser mortal. Las culpas de toda esta situación vienen en una clase política mundial, posiblemente la peor de todos los siglos, es decir, por decisiones extemporáneas. Yo voy a poner un ejemplo a nivel europeo sobre el tema medioambiental. Ayer hubo ya una rectificación sobre el tema del medio ambiente del Parlamento Europeo, pero por otro lado
hace otras normas, ¿no? Por ejemplo, lo que ha dicho un hombre, para mí un empresario, pues este es un hombre hecho a sí mismo, José Vicente de los Mozos, es un español que está en el top del responsable mundial de fabricación de Renault. Llegar como son los franceses, un español a ese nivel, fue director de la fábrica de Valladolid, etc. Y dice una cosa que es obvia: al precio actual del coche eléctrico no es accesible para todos. Pero es que tenemos que el Parlamento Europeo lo quiere quitar en el 2035. Las clases medias y bajas no pueden pagarlo. Pero es que además ese coche contamina, porque no se sabe lo que hacer con las baterías. Cuando las reservas de petróleo, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, tiene reservas de petróleo sin tocarlo de Alaska para noticias últimas, más de 100 años. Luego, a mí me parece, José Antonio, que hay muy poco realismo en la política. En los últimos años la política ha sido una política más de gestos, de formas, realizada en una habitación, pero no pisando el terreno y la realidad. Pero eso es general, es decir, ha contaminado todo. Sí, bueno, yo sobre esto del... Es cierto que ha habido una política o un mensaje de este planeta verde que tenemos que cuidar, y es verdad, por supuesto, le estamos echando a perder, pero luego es cierto que cuando se ha querido apostar con la movilidad eléctrica, el dato de la contaminación que una batería en desuso origina, nadie lo evalúa dentro de lo que es la política verde mayor ahora, según dice, de la movilidad eléctrica. Con lo cual, alguien en algún momento tendrá que poner encima de la mesa esa variable de qué significan las baterías. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, a nivel vivienda, estamos potenciando muchísimo la fotovoltaica sin batería, es decir, que lo que produzcas lo consumas en el edificio y lo demás lo inyectes a la red, pero rehusamos a la instalación de baterías en edificios residenciales, sobre todo por, primero, lo caras que son todavía, el mantenimiento tan fuerte que todavía tienen, y ese residuo final, una vez que la batería llega a su límite de vida útil, ¿qué va a pasar con todas esas baterías que no se sabe muy bien qué hacer con ellas? Una pregunta y luego 2 minutos para dar un arreglo, porque estamos al límite. Esto es una cuestión, la cuestión medioambiental, que nadie dice que no tenemos que cuidar, pero tiene que ser asimilable por la sociedad, asimilable paulativamente, y que no cause un perjuicio social como está causando, es decir, bloqueando la propia posibilidad económica, es decir, que nos podamos morir de hambre antes de que esto llegue, es decir, esto es absurdo. Esa es la cuestión, don José Antonio. Sí, y además hay otro tema, que estamos hablando de cómo está subiendo el precio, por ejemplo, de la electricidad a nivel mundial, y bueno, lo cierto es que esas reservas de petróleo, así como por ejemplo el oro como reserva, como bien todo el mundo tiene muy claro las toneladas de oro que tiene guardados donde las tenga cada país, en el petróleo sí que es verdad que hay un segundo lenguaje de que si yo tengo o no tengo unas determinadas reservas, cuando todo el oro todos pensamos que estaba en la franja de países más bien tropicales y tal, y de repente es verdad que aparece Estados Unidos diciendo que yo tengo un montón de petróleo para 100 años. Con lo cual, bueno, hay mucho que se habla sobre estos temas, pero son poco cuantificables de una manera creíble y auditada. Don Aurelio, y acabamos con... La realidad yo creo que se oculta a la ciudadanía. Hay cosas que se conocen, las medidas que se podían tomar, pero no se toman. ¿Sabe? ¿No se toman por qué? Pues por intereses de empresas, porque son empresas muy fuertes, que tienen asesores políticos muy fuertes. Hoy tenemos las eléctricas, donde están los expresidentes de asesores, y esas son prácticamente intocables. Todos los economistas dicen, ¿cuál es el problema de la electricidad? La mala regulación de la electricidad. La composición que se hace para establecer los precios regulados que hacen, esa mala regulación, porque no hay por qué pagar a precio de la producción más cara, pagar toda la electricidad que se produce o se consume, ¿no? Bueno, la mala regulación de los precios, todos los economistas coinciden en que esa sería la única medida eficaz. El topar, por ejemplo, el precio del gas, eso ya vemos el efecto que ha tenido, que ha sido absorbido inmediatamente, porque claro, por un lado se dice se limita el precio, pero por otro lado se da esa cantidad o mayor, se compensa a las productoras de gas. Por tanto, es un engaño, pero un engaño que conocen todos los políticos. Entonces dice, ¿por qué no se regula de otra manera? Pues por la fuerza que tienen en la política y sobre los políticos estas entidades productoras de electricidad, las eléctricas, ¿no? En cuanto al tema de los coches, pues ahora resulta que para el año próximo, para el 23,
todos los vehículos de gasolina no van a poder entrar en el centro de las ciudades de más de 50.000 habitantes. Eso es una auténtica barbaridad. Que la gente que no puede cambiar sus coches de la noche a la mañana, que hay de un 30 a un 40%... Se están vendiendo más usados que nuevos. De un 30 a un 40% de la población que tiene coches, que van a tener prohibido el acceso, por ejemplo, pues ahora en Madrid, ¿no? Sí. Con el Madrid Centro y esto. Bueno, pues si eso se establece en ciudades, que no creo que en Santander se pueda hacer una cosa o se deba hacer políticamente, sería un error gravísimo, ¿no? Pues porque la gente no tiene los medios económicos para poder cambiar el vehículo. Por tanto, creo que las medidas que están tomando, y termino, las medidas que están tomando hoy los políticos no tienen nada que ver con la realidad que vive la gente. Pues con estas palabras que yo creo que resumen muy perfectamente la realidad, yo creo. Don José Antonio Gómez, muchísimas gracias por haber estado aquí contigo, con nosotros, qué alegría. Y don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Gracias. Pues a ustedes, feliz semana, paz y bien.